Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marisol Goñili Villagrán, perteneciente de la Universidad Interamericana. Actualmente me encuentro estudiando la carrera de Relaciones Internacionales y precisamente una materia relacionada con mi carrera, que es Política Exterior, me ha llevado a elaborar este podcast, obviamente para brindarles una información más concreta acerca de lo que vemos en el factor importante de un estado, que es la economía, por ejemplo. Y bueno, sin más que decir, pues te damos la cordial bienvenida a este podcast titulado Vida Económica. Y pues como ya mencioné, en este espacio nos dedicamos a brindar información útil acerca de la economía actual en México y también acerca de su constante adaptación a través de los años. Y bueno, en el capítulo de hoy nos enfocaremos en hablar acerca de los diferentes modelos económicos que nuestro país se ha encargado de llevar a cabo desde el momento en el que se declaró independiente. Entonces, ¿están listos? Pues ni hablar, empecemos con toda la información. Y bueno, ¿qué les parece si arrancamos con el primer modelo económico, el cual es nombrado el modelo de desarrollo estabilizador, uno también de los más importantes que ha tenido México a lo largo de su historia? Y bueno, básicamente esta estrategia de modelo tuvo como objetivo fundamental el promover la industrialización del país. Ello significaba generar los empleos y la riqueza material requeridos para satisfacer la demanda de una población que en la época de su instrumentación crecía anualmente a tasas promedio del 3%. Y bueno, la industrialización del país era el paso necesario para abandonar precisamente esta etapa de dependencia que existía en la venta de los productos primarios. ¿A qué me refiero con productos primarios? Pues obviamente a los sectores agropecuarios, mineros, en cuanto a la extracción de petróleo crudo, etcétera, etcétera. Pues estos eran indispensables en la obtención de divisas que el país precisaba para su modernización, dado que el comportamiento de los precios, además de erráticos, mostraban una clara tendencia a la baja en los términos de intercambio con respecto a los bienes industriales. Y bueno, una vez dejando un poco aparte el primer modelo, vamos a darle paso al siguiente, que se trata básicamente del modelo de desarrollo compartido. Y bueno, en este marco, en donde la economía nacional empieza como a mostrar precisamente estos signos de debilitamiento en sus tasas de crecimiento por ahí de 1968 a 1972, es propuesto precisamente el modelo de desarrollo compartido. Este modelo mantuvo sin modificaciones relevantes la política comercial, salarial, agropecuaria y de fomento a la inversión extranjera, y así transformó de manera radical la política fiscal y monetaria, con el propósito de que el eje de la inversión nacional lo ejerciera precisamente el sector público. El gasto público fue el motor del crecimiento económico en dicho periodo. No obstante, los mayores ingresos públicos provenientes del petróleo y de la recaudación generada por el crecimiento económico del país fueron insuficientes para financiar su expansión. En razón de ello, se empleó una política monetaria expansiva y se contrataron importantes montos de deuda pública externa como forma de financiar así los crecientes y también elevados niveles de déficit fiscal alcanzados a lo largo del periodo. Y bueno, también por último, pero también no menos importante, uno de los modelos que vamos a mencionar en este capítulo es uno de los modelos más sobresalientes que ha tenido México a lo largo de su historia, y de hecho en muchas ocasiones lo hemos escuchado, lo hemos incluso investigado a profundidad si es que somos parte de las clases de historia o ponemos atención, ¿verdad? Realmente este modelo pues ha sido como uno de los más primordiales, y estoy hablando del modelo de desarrollo o crecimiento hacia afuera, o como bien lo conocemos como el modelo neoliberal, es decir, el neoliberalismo en México. Esta es conocida por ser una corriente de pensamiento que surge en Estados Unidos entre los años 1980 y 1990. Se soporta en la tesis de la no intervención del Estado en los menesteres económicos. ¿Ok?
¿Todo bien hasta ahí? Perfecto. En el nuevo modelo, pues obviamente se propuso otorgar un papel protagónico al mercado en la asignación de los recursos, incrementar la participación de los agentes privados en cuanto a las decisiones económicas e incorporarse a la creciente integración económica mundial. Esto con el propósito de mejorar la eficiencia y también la competitividad de la planta productiva nacional. En especial para México, era indispensable precisamente reforzar sus vínculos comerciales con los Estados Unidos, tomando en cuenta que esta economía, además de ser la más grande del mundo, mantendría esa posición a lo largo de las próximas décadas, por lo que su peso en específico en materia de intercambio comercial y de capitales es sumamente elevado a nivel mundial. Una cosa que sí debemos señalar acerca del neoliberalismo es que este pondera una estabilidad económica, habla de bajos niveles de inflación, controles en el tipo de cambio y disciplina presupuestal, pero además en las décadas de los 80 y los 90 el neoliberalismo se reafirma como una clara oposición a los excesos, abusos y también a las corrupciones del intervencionismo estatal que no tiene limitaciones o controles por parte de la sociedad. Esto de acuerdo con Méndez en 1998, página 67. Y bueno, ser uno de los modelos que yo logro encontrar un poco más completo, obviamente destacan algunas características. Una de ellas, por ejemplo, es que se basa en el principio de laissez-faire, que se refiere al dejar de hacer. También consta de que es de libre competencia del mercado, de que el Estado no debe intervenir en la economía, solo debe garantizar la libre competencia del mercado y con ello estimularla. También la libre circulación de las mercancías, capitales y personas entre los países y en consecuencia evitar tanto el proteccionismo como estimular la apertura hacia el exterior del comercio y las nuevas inversiones. También de que el Estado debe deshacerse de sus empresas y por lo tanto debe venderlas a los empresarios del país y del extranjero. Y obviamente tener como prioridad el mercado mundial más que el mercado interno. Y bueno, así después de toda esta información, claramente podemos concluir de esto, o sea, como se puede observar, los postulados del régimen neoliberal están prácticamente encausados a la libertad absoluta del mercado, tanto en el ámbito industrial como en el comercial, sobre todo en el exterior, sin obviamente reparar las afectaciones que puedan generarse a la población y más sin el que el Estado intervenga para evitar los desequilibrios sociales al no poder participar en el proceso económico. Y bueno, estos solamente fueron algunos de los modelos económicos que ha sufrido México en su historia. Obviamente faltaron algunos más, pero esto es precisamente como recalcando desde el momento en el que México decidió ser esta parte decidió tomar esa parte de independencia. Y bueno, de toda esta información, lo único que podemos concluir en este artículo es que pues precisamente el establecimiento y transición de los modelos económicos en México pues obedece precisamente esta parte en cuanto a la diversidad de coyunturas internas y externas. Hablando específicamente del aspecto económico, obviamente en cuanto a distribución, producción, etc. En el ámbito político, en cuanto a las intervenciones, más que nada. Y obviamente en el ámbito social, porque el ámbito social es primordial, obviamente, para el Estado. Hablando de las revueltas, de las revoluciones, etc. Entonces, pues todas ellas podemos agruparlas dentro de las inercias propias de los ciclos económicos, en donde se observan crecimientos, y no solamente eso, sino también decrecimientos sucesivos. Y bueno, ¿qué les pareció? Resulta interesante esta información, ¿no? Tal pareciera que estos modelos pueden llegar a tener objetivos en común, solamente que obviamente dependen de diferentes factores. Y es que la economía es un tema que puede encontrarse en constante adaptación, por ello se implementan diferentes tipos de modelos para establecer una evolución económica. Y bueno, sin más que decir, pues esto ha sido todo por este capítulo. No olvides escuchar nuestros demás capítulos acerca de la economía mexicana y así estar al día de los sucesos más importantes en el factor económico. Yo soy Marisol Buñuel Villagrán, transmito desde la Universidad Interamericana y esto fue Vida Económica. Buen día.